escucha podcast. Al igual que alguien que quiera escribir, yo creo que el consejo que te van a dar siempre es primero lee antes de escribir. Pues a la hora de hacer un podcast, escucha podcast primero. Y escucha radio. Y ve series y lee guiones de no solo de podcast, de lo que sea. Es decir, aprende a contar historias. Hagas el tipo de podcast que hagas, aunque sea conversacional, aprende a contar historias y aprende a hacer guiones y fórmate y educa, si puedes, un poquito la voz también, que ese es otro consejo que me daría a mí yo del pasado, es decir, invertir un poquito más en formarte y en prepararte y luego ya ponte a un micro. Pero no esperes a tener todo el set, todo el micro perfecto, los cascos de marca, no sé qué. No, lo básico para empezar y luego vete mejorando poco a poco. Pero empieza, porque si no, puedes correr el riesgo que nos pasa a veces a todos de hasta que no tenga, y luego nunca empiezas, ¿no? Empieza. Si en mi caso fui el primero que lo hizo en español, fue porque llegó un momento en que dije, mira, esto no suena como lo hacía en la radio, pero tengo que lanzarlo ya. Porque si a lo mejor hubiera esperado un mes o 15 días después, pues ya no hubiera sido el primero, que tampoco hubiera pasado nada, pero a lo mejor no hubiera terminado de animarme. Es decir, empieza, lo escuchas y esto es mejorable para el siguiente. Bienvenidos al podcast El Aprendedor con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy tenemos en el podcast al gran José Antonio Gelado. José es periodista, creador, realizador y consultor de podcast, con más de 20 años de experiencia en el sector de la radio y del podcasting. Le llaman en el sector el Podfather, ya que puso en marcha el primer podcast en español en el año 2004. Según Forbes, es una de las 50 personas más influyentes del mundo del podcasting en este año 2024. Un lujazo para nosotros entrevistar a este gran conocedor del mundo del podcast. Con todos vosotros, José Antonio Gelado. José, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí contigo, muchas gracias a este lado de la mesa. Muchas gracias por estar aquí en El Aprendedor. Y nada, oye, empezamos directamente con las preguntas, ¿te parece? Venga, al lío. Para ti, ¿cuál es el consejo más importante que le darías a alguien que quiere empezar con un podcast? Paciencia, tiempo, darle margen a las cosas. O sea, no es algo rápido, no es algo llegar, triunfar normalmente, a no ser que seas muy, muy, muy famoso. Pero en la mayoría de los casos es ir sembrando para luego recoger. Paciencia, sobre todo. ¿Y quién crees que puede hacer un podcast y quién no? Pues quien tenga algo que decir. Es decir, que tenga algo que conozca, que le guste, que le apasione, que haya investigado, que conozca, que domine. Es decir, que tenga algo que decir. O otro caso sería que sea muy gracioso, muy ocurrente, que cualquier anécdota, pues todos conocemos, ¿no? A gente que cualquier anécdota te la cuenta y le busca esa vuelta, ¿no? Es decir, que tengas algo que contar y que sepas un poquito contarlo también. ¿Y qué cualidades consideras que tiene que tener un podcaster para que se le valore? Un poquito de morro, es decir, un poquito de echado para adelante y de creer en lo que haces. Es decir, la timidez no ayuda, digamos, en esto, aunque estés detrás de un micro, aunque estés que no se te vea, ¿no? Aunque cada vez se nos ve más en los podcasts. Y luego también un poco de perseverancia, es decir, de saber que esto es una carrera a largo plazo, como decía también hace un momento, es decir, que no vas a recoger frutos ya, por lo tanto tienes que ir pensando, no es algo que haces, lanzas y te olvidas, no, tienes que estar cada semana, cada 15 días, cada mes, cada lo que sea, pensando, buscando, investigando, viendo lo que se hace, escuchando, perseverancia. Sí. ¿Y cuáles crees tú que son los desafíos que hoy en día se enfrenta un creador de contenido? Que maneja diferentes canales. Que te encuentren, o sea, que te encuentren el destacar entre toda esa cantidad de contenidos e impactos que vemos cada día y pues un poco colar tu mensaje o distinguirte de los demás. Es un poco el buscar tu propia línea, ¿no? Para llegar a la audiencia. No todos lo hacemos, vemos a otros que funciona, pues intentamos un poco copiar o hacerlo. Pero busca tu línea, busca el diferenciarte un poquito de los demás porque al final eso es lo que se va a valorar. Tu línea es tu voz. Tu voz, tu mensaje, tu aspecto, claro. Sí. Ya. ¿Y qué crees que ahora mismo es diferencial? En todo lo que hay, que ahora hay un montón de... Pues la sinceridad, básicamente. Sí, el ser sincero, es decir, todos lo sabemos y todos tenemos algo que contar, que vender, que colocar, que promocionar, etcétera. Pero sé sincero, es decir, cuenta las cosas, porque en el podcast, a diferencia de otros medios o de otros canales, eso se valora y el mensaje puede llegar más, ¿no? Y el impostar, el aparentar y el demás, al final tiene un recorrido más corto, ¿no? Quiero pensar. Sí.
Leía, preparando la entrevista, leía un tuit de un podcast que se llama 20 Minutes Venture Capital, que es bastante famoso en Estados Unidos, y decía en el tuit, decía, de los primeros 100 episodios de este podcast, dice, no teníamos más de 1000 plays por capítulo, 1000 descargas, ¿no? Que no está mal. Que no está mal. Que para muchos que nos estén escuchando. Claro, sí. Dicen que hoy tienen eso mismo en 90 segundos. Y dice, pero han pasado 10 años desde que empezamos, ¿no? Dice, cada uno, dice el podcaster, dice, cada uno uno que pierde en este juego es porque, el que pierde en este juego es porque lo deja muy pronto. Es decir, este juego del podcasting está hecho para que te mantengas en el tiempo, para que perseveres. Y venía un poco a la colación con lo que me ha dicho al principio. La paciencia es tan importante. O sea, ¿tú crees que esto es una...? Sí. Es una maratón, una carrera a largo plazo. Totalmente de acuerdo. Es de resistencia, no es de velocidad, totalmente. Y yo soy el primero y me puedo poner a mí mismo de ejemplo, que sé que no está, pero claro, me conozco el caso. Y hubo una época un poco en que me cansé porque pensé que no tenía algo que comunicar o que ya estaba todo dicho. Y esa falta de perseverancia es lo que luego me costó mucho el volver otra vez a recuperar porque me salí del ciclo. Y por eso creo que el mejor consejo que puedo dar es persevera, sigue. Si hay que dejarlo, se deja. También es como el momento de empresa cuando tienes que decir, mira, cierro y se acabó. Claro. Pero si no llegas a ese punto, si es simplemente porque ves que no recoges todavía resultados, pero sigues teniendo algo que contar, ves que hay audiencia, ves que hay comentarios, ves que hay comunidad detrás, sigue, porque al final recogerás frutos si tienes algo interesante que contar. ¿Y tú crees que hay un punto, o sea, es decir, en el mundo de las startups dicen que si llegas a los 3 años, seguramente sea viable el negocio, ¿no? O bueno, sea viable o sea pues bueno, factible, ¿no? Que funcione bien. ¿En un podcast qué puede ser? ¿En 5 o 10 años? No, yo creo que no tanto. Yo creo que... Es que iba a decirlo en episodios, pero claro, depende mucho de la frecuencia, pero por lo menos un ciclo completo, un año, ¿no? Una temporada, 2 temporadas, depende un poco cómo te organices el podcast, pero por lo menos un año, ¿no? Para ver todas las épocas, es decir, ver el invierno, ver el verano, ver la bajada, ver luego cuando vuelve la gente del curso, es decir, que veas un poco todas las etapas y ver también cómo es recibido el podcast. Por lo menos darle, o sea, no que si superas ese año ya esté todo hecho, pero por lo menos piensa un proyecto a eso, a por lo menos un año vista, para poder ver cómo evoluciona. Quería preguntarte por el hecho de que creo que tienes una anécdota muy interesante cuando empezaste el podcast tras quedarte, ¿no? Parece ser que tu trabajo en la radio... Sí, que me echaron. Que te echaron, ¿vale? ¿Y qué pasó? Pero no solamente, o sea, lo digo que no es porque me quiero, o sea, me echaron, pero porque se cerró la emisora, se reconvirtió y se acabó el programa que hacía. Sí. Y yo empecé como colaborador en un programa en Cadena Ser, que era en las mañanas de los sábados. Y me quedé, bueno, pues con ganas de seguir contando cosas, ¿no? Y además también, como llevábamos ya muchos años, pues teníamos ya nuestra audiencia, nuestra comunidad, es decir, que sabías que había interés, pero claro, necesitaba una emisora, un sitio donde contarlo. Y encima me fui de Madrid, porque me fui a Candeleda, un pueblo de Ávila, por lo tanto no era tan fácil el tener una emisora. Y eso me obligó a buscar nuevas formas de distribuir ese contenido en MP3, es decir, ya no solo en radio, sino enviarlo para que se emitiera en algún sitio. Investigando y buscando cómo encontrar esa forma para poderlo hacer, encontré en ese verano del 2004, que es cuando fue, que había un grupo de gente trabajando precisamente en algo que luego se llamaría podcast. ¿Y por qué te llaman el Podfather? Bueno, eso un poco yo creo que es la broma también, porque es como se llamaba también de hecho son los Podfather, que son Adam Curry y Dave Winner, que son uno el inventor del formato RSS y de los blogs y del XML, y el otro es un video disc jockey, o son un DJ de la MTV, pero que sobre todo era presencia, vídeo y tal, y había hecho cosas también de actor y tal, y estaba un poco dándole las vueltas a eso mismo que decía que me pasaba a mí, pero él en su mundo, que era cómo transmitir, cómo comunicar, cómo hacer radio desde su casa, desde su guardilla ahí con sus aparatos y demás, sin una emisora de radio, que al final era lo que estábamos buscando mucha gente. Y de la unión de esas dos personas y de esas dos partes, la parte creativa, la parte medios de comunicación y la parte técnica, fue lo que luego salió el podcast. Entonces, por comparación, por eso me llamaban a mí el Podfather en español, pero que en realidad volvemos a lo mismo. Ellos sí que son porque ellos partieron, digamos, desde cero. Yo lo que hice fue incorporarme muy pronto, es verdad, a un movimiento que se estaba generando en 2004
Y cuando me incorporé, siempre lo digo, que yo pensé que ya habría más podcasts en español. Y claro, yo quería ver cómo lo hacían, pero es que no había, porque éramos, pues las primeras búsquedas que habíamos, 20, 30 podcasts en todo el mundo. O sea, ¿Y cómo se te ocurrió hacer un podcast? Claro, porque yo no iba a hacer un podcast. O sea, yo en realidad yo quería hacer un programa de radio. Por eso digo que mi caso era un poco especial porque no es lo habitual de las primeras jornadas de podcasters. Porque en mi caso lo tenía muy claro lo que quería hacer. Lo que me faltaba era cómo distribuirlo. Pero también es verdad que luego la respuesta que me llegaba de los oyentes era que al escucharme a mí, y porque también yo lo promovía, lo que quería decir es que no hacía falta ni ser locutor de radio, ni tener un programa de radio, ni haber trabajado nunca en radio. Lo que había que tener, eso sí, es, como te decía al principio, algo que contar, claro, ser experto en algo pero sobre todo que te guste y que te apasione. Porque si no lo haces profesionalmente y lo haces por gusto, tiene que ser algo que realmente te llegue para que aguantes y para que superes todas esas trabas que te vas a encontrar por el camino. Que antes eran unas y ahora otras, pero siempre ha habido y siempre habrá trabas a la hora de comunicar, ¿no? O etapas o escalones que hay que superar. ¿Y qué te hubiera gustado que te hubieran recomendado cuando empezaste en ese momento? Ahora que ya tienes un largo recorrido. Que tenga paciencia y que no tire la toalla antes de tiempo. Y yo añadiría un poco también el pensar en monetizarlo. Es decir, que yo en mi caso sí que lo pensaba, pero en el poner todas las bases, todos los cimientos para poder crear empresa, marca, etcétera. Es decir, un poco esa mentalidad empresarial que yo admiro siempre de Estados Unidos, porque veía en los podcasts que empezaban, e incluso gente que empezó con un pequeño alojamiento y luego han creado Blueberry, por ejemplo, uno de los mayores alojamientos de podcast, o Libsyn o otros que empezaron en torno a 2004-2005, pero como estaban en un ambiente empresarial, tenían ya esa mentalidad de que era negocio, de que había que hacerlo con esa filosofía, ¿no? Y nosotros aquí estamos un poco más acostumbrados, y en mi caso y en el podcast Los Orígenes también, a pensar en comunidad, a pensar en agruparse, en asociarse y demás, pero lo de cobrar es como feo, como lo de hacer dinero con una afición es como, se veía raro. Todo eso yo creo que con el tiempo pues ya hemos visto que no tiene por qué ser todo el podcast comercial, y puede perfectamente ser amateur, experimental, artístico, pero sin esa parte comercial y sin esa industria, llega un momento que te cansas o que pues por trabajo, familia, por lo que sea, pues le vas quitando tiempo a lo que menos te aporta, ¿no? Aunque sea personalmente muy gratificante, pero tiene que haber una parte de industria y de negocio. Sí. Y por ejemplo, un chaval de 25 años que quiere empezar su podcast, ¿no? ¿Qué no le recomendarías? Es decir, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué mala recomendación escuchas hoy en día que hace que la gente que pueda ser algo negativo y que bueno, no se pueda trabar y no pueda... Pues es buena pregunta, pero claro, siempre lo piensas al revés, ¿no? Es decir, lo que no, pues quizás sería el que con esto te vas a forrar, te vas a hacer famoso, o sea, vamos, van a pedirte autógrafos. No va así. O sea, para eso hay otras opciones mucho más sencillas. Aquí es todo más lento, que a lo mejor me repito un poco con la idea central, bueno, pero tómate tiempo. Sí. Y sobre todo, escucha podcast. Al igual que alguien que quiera escribir, yo creo que el consejo que te van a dar siempre es primero lee antes de escribir. Pues a la hora de hacer un podcast, escucha podcast primero. Y escucha radio. Y ve series y lee guiones de no solo de podcast, de lo que sea. Es decir, aprende a contar historias. Hagas el tipo de podcast que hagas, aunque sea conversacional, aprende a contar historias y aprende a hacer guiones y fórmate y educa, si puedes, un poquito la voz también, que ese es otro consejo que me daría a mi yo del pasado, es decir, invertir un poquito más en formarte y en prepararte y luego ya ponte a un micro. Pero no esperes a tener todo el set, todo el micro perfecto, los cascos de marca, no sé qué. No, lo básico para empezar y luego vete mejorando poco a poco. Pero empieza, porque si no, puedes correr el riesgo que nos pasa a veces a todos de... Hasta que no tenga, y luego nunca empiezas, ¿no? Empieza. Si en mi caso fui el primero que lo hizo en español, fue porque llegó un momento en que dije, mira, esto no suena como lo hacía en la radio, pero tengo que lanzarlo ya. Porque si a lo mejor hubiera esperado un mes o 15 días después, pues ya no hubiera sido el primero, que tampoco hubiera pasado nada, pero a lo mejor no hubiera terminado de animarme. Es decir, empieza, lo escuchas y esto es mejorable para la siguiente. Actualmente estamos en un momento... pues bueno, muy potente del mundo del podcast, ¿no? Hay un crecimiento desde la pandemia tremendo, ¿no? En cuanto a escuchas, en cuanto a plataformas, en cuanto a todo, ¿no? Yo por eso digo de vez en cuando bendita pandemia, que sí que suena un poco como... porque claro, fue bastante traumático para todos, pero precisamente para el podcast fue fundamental para que mucha gente lo descubriera, ¿no? Claro. Para ti, desde tu punto de vista y con el conocimiento que tienes ya y con la perspectiva,
¿Dónde ves el podcasting en 2026? O sea, veo tendencias ahora mismo, veo que hay cada vez más especialización. Es decir, y claro, que nos esté escuchando dice, hombre, Sí. siempre ha habido y siempre la habrá. Sí, pero me refiero que hay cada vez más nichos y que se puede profundizar Sí. y vivir más de los nichos, que siempre Sí. han estado ahí, pero que ahora ya también las marcas, los anunciantes, las agencias, los oyentes valoramos más los nichos, ¿no? Y eso creo que va a seguir. No solamente por temática, geográfica también, es decir, hay huecos todavía por explorar y algunas emisoras de radio se están dando cuenta y que están también invirtiendo y acogiendo podcasts que tienen un ámbito muy local, es decir, noticias de Cuenca, de la provincia, de la región, de la comunidad, temática. Y por otra parte, los eventos. Los eventos estamos viendo también que cada vez hay más eventos de podcast en general, pero cada vez también se van profundizando más. Es decir, podcast narrativo, podcast de true crime y además tienen sucesos de toda la vida. Pues van ya teniendo sus propios premios, sus concursos, su propia audiencia. Además ha habido hace poco un estudio muy interesante de Edison Research que muestra que los oyentes son distintos, que están dispuestos a pagar dinero, a organizarse, a distribuirse cosas para investigar temas porque les apasiona. Es decir, se van especializando. Y luego, por otra parte, deportes, que cada vez ese tema va a seguir. Y ya hay, por ejemplo, una aplicación solo de podcast de fútbol que se llama Esférica, que casualmente asesoro. No es porque quiera aquí colar el mensaje, ni mucho menos, pero creo, un buen ejemplo de eso, de esa especialización que se está dando. Y luego la otra parte es la integración tecnológica. Es decir, hoy he leído, por ejemplo, que un servicio de Blueberry, me parece que es además, tú le das un audio y te genera un vídeo. Así resumido, pero tú le seleccionas las imágenes, te asesora, o sea, te muestra opciones seleccionas la imagen, le das tú de imágenes y con todo eso te genero el vídeo para que no sea el audio con la imagen fija de la cover, sino que sea realmente un vídeo, por ejemplo. Es decir, la entrada, la irrupción desde el 22 más o menos de la IA generativa lo ha cambiado todo y lo que no ha cambiado lo irá cambiando, pero no como muchas veces pensamos de que ya no hace falta hacer podcast, que ya lo va a hacer un robot. Se puede, si técnicamente es posible, pero no se trata solamente de no tener que trabajar, que es lo que piensa la gente, de darle al botón y que te lo haga, sino de apoyarte en herramientas que te permitan investigar, buscar invitados para un podcast, buscar temas para un podcast, avanzar en un guión, darle un montón de documentación de una persona, por ejemplo, pues de mí, ¿no? Pues le dices, pues mira, porque me imagino, pues ha escogido pues, la web, el blog, a ver esta cosa, el perfil, tal, ¿no? Pues todo eso lo metes en un cajón, lo metes en un sitio y le dices, hazme un guión de un podcast con todo lo que te he dado. Y mágicamente puede acertar a lo mejor un 80%. Mágicamente lo digo un poco irónicamente, pero al final pues tendrás a lo mejor que asesorarte, tendrás que ajustar, pero te va a ahorrar muchísimo trabajo. Eso lo vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Y por supuesto también la generación de voces sintéticas que nos van a ayudar también pues eso, a que haya otras voces y sobre todo no solamente grandes empresas, sino sobre todo estoy pensando en más pequeñas, que puedes hacer un podcast con más voces o con indicativos o con secciones, tirando de esas voces que antes pues era algo que solo estaba al alcance de unos pocos. Pues ahora todo eso se ha democratizado y va a seguir. O sea, es una tendencia que creo que va a seguir. Y además cada vez mejor. O sea, cada vez van a sonar mejor, más natural y va a ser más cómodo hacerlo. Estamos en un mundo cambiante donde todo va evolucionando a una velocidad increíble, ¿no? Inteligencia artificial generativa, algo alucinante, ¿no? Todo lo que estamos viviendo. Para ti, te voy a hacer un poco la pregunta al contrario. En los últimos 10 años, ¿qué es lo que no ha cambiado? Te voy más atrás. Los 20, desde que empezó el podcast hasta hoy, algo que no ha cambiado es para quién hablamos. Pero no en el podcast, sino en cualquier persona que se pone delante de un micro, una cámara o lo que sea. Hablas para alguien que está escuchando, que no tienes muy claro ni dónde está, ni cómo es, ni nada, pero sabes más o menos que está ahí. Y cómo se establecen las relaciones entre el podcaster y su audiencia y entre la audiencia entre sí, esa comunidad, eso es fundamental. Y eso no ha cambiado tanto. Pueden cambiar los perfiles demográficos, puede cambiar la forma. Ahora nos escuchan más, pues a lo mejor a través de vídeo, a través de YouTube. Spotify no estaba y ahora está Spotify. Pero al final la esencia es la misma. Tiene que haber un emisor, tiene que haber un receptor. Y no solamente es individual como en otros medios, sino que tienes que tener en cuenta que la audiencia quiere participar si le das la opción y quiere contestar y quiere decirte, oye, este tema no, o este invitado no, este invitado sí. Y no todos participan, no todos te mandan mensajes, no todos te mandan audios. Hay gente que dice, pues mira, no me interesa y dejo de escuchar, o se lo saltan, o a partir de cierto punto pues te dejan de escuchar.
si cuidas esa audiencia y si escuchas a tu audiencia, tienes más papeletas de que tu podcast funcione. Ya. Y eso era así y yo creo que va a seguir siendo. así. Creo. ¿Y hay herramientas de inteligencia artificial que puedan gestionar comunidades virtuales? Te pueden servir para detectar temas o patrones o cribar, por ejemplo, si recibes muchos mensajes, decirle, oye, toma todo este material, dime cuáles son los temas que más gustan a la gente o que menos gustan, o qué es lo que me están pidiendo que haga, ¿no? O temas a evitar, temas que veo que no funcionan, ¿no? Sí. Dándole, por ejemplo, estadísticas o dándole datos en bruto para que los analice. Ahí yo creo que sí que puede, pero hay otra parte que también es un poco, que es lo bueno también y lo malo que tiene todo esto, que es de percepción, de intuición, de ver por dónde van las cosas, aunque te apoyas en datos, pero luego hay también una parte personal de por dónde quieres tú llevar las cosas, ¿no? Es decir, no sé, hay podcasts, estoy seguro, de que cuando empezaron, podcasts, por ejemplo, de salud mental. Ajá. ¿Cuántos conocíamos programas de radio de salud mental? Muy pocos. Consultorios, algunas cosas así, pero no era muy habitual. Bueno, pues resulta que la gente, o sea, dices, bueno, ¿cómo voy a hacer un podcast de salud mental si en la emisora no hay, para niños, si no había programas? Pues resulta que sí que había audiencia y les interesaba, y de hecho algunos de los podcasts más escuchados del mundo, como Entiende tu mente, por ejemplo, están centrados en temas de salud mental. Por lo tanto, si con esos datos en seco puedes decir, o sea, en frío puedes decir, pues no voy a hacer un podcast de este tipo porque no hay. Bueno, pues eso sale adelante porque hay personas que dicen, no, yo es que creo que hay hueco y creo en ello y además voy a apostar por ello, ¿no? Te puedes equivocar, pero bueno, somos humanos, es decir, hay una parte ahí de una chispa, un factor de éxito que no sabemos muy bien cuál es y que eso a mí es lo que me parece lo más bonito de esto. Y a ti como podcaster, como creador de contenido, bueno, con toda la trayectoria que tienes, ¿qué es más importante? ¿El hecho de crear el contenido, el cómo distribuirlo, el cómo consumirlo o cómo monetizarlo? Eso es un melón, esos son varios metamelones que hay aquí para ir abriendo dentro de otro melón, ¿no? Bueno, pero si tú dirías, de esos cuatro, ¿qué es más importante? O sea, un podcaster que quiere vivir del podcasting, ¿qué tendría que enfocarse? ¿Monetización? Pero monetización yo siempre lo veo como una consecuencia de algo anterior. Es decir, primero de tener claro el contenido. Pues al final todo es contenido y el contenido es el que manda. Pero también de buscarte hueco. Es decir, de buscar un sector, un área, un tema que no esté a lo mejor suficientemente bien tratado. O si ya hay muchos, el buscar tu ángulo y tu perspectiva que pueda ser interesante. Ya. Y por supuesto, la distribución influye para la monetización. Es decir, si tú tienes claro desde el primer momento que quieres hacer un podcast y quieres que sea de pago, que sea un contenido exclusivo, que quieres monetizar, si lo empiezas a distribuir en abierto, estás limitándote luego la posibilidad de monetizarlo porque, claro, el contenido ya está en abierto. Entonces tienes que pensar, vale, puedes hacer una estrategia de lanzo X episodios o los primeros episodios los pongo en gratuito para llegar al máximo número de gente y luego ya empiezo con especiales o con un contenido extra. Pues esa distribución te va a dar luego posibilidad o no a la monetización. O no, yo lo que quiero es audiencia masiva, quiero que llegue a todo el mundo y luego yo ya pues la monetización pues la saco a través de anunciantes, de sponsor, patrocinios, etcétera, o publicidad simplemente, ¿no? Por lo tanto, siempre tiene que ir combinado, pero al final en el centro de todo siempre está el contenido. Porque sin buen contenido, por mucho morro que tengas, por muy simpático, gracioso que sea, tiene que haber algo que te distinga. No vale solamente la buena distribución o monetización. Pero ahí le está la pregunta, ¿qué es el buen contenido? Ahí está, sí, ahí está, porque no voy a decir nombres, pero algunos de los podcasts más escuchados en España, pues a mí me llama mucho la atención el contenido que tiene, porque creo que es un contenido de muy mala calidad. Entonces digo, ya, pero ¿por qué es de los más escuchados? Porque a lo mejor los otros factores sí que son tan importantes. En teoría, el buen contenido, pues eso a mí me gusta decir, no, en vez de podcast vamos a hablar de televisión o vamos a hablar de otra cosa, ¿no? La televisión basura, que se decía en una época que se utilizaba mucho ese concepto. Y claro, siempre decías, ya, ¿te refieres a la televisión que más audiencia tiene? Esa es la que es basura, es decir, que nadie sabe, nadie tiene buen criterio a la hora de elegir el contenido. ¿Por qué funciona más? Pues porque hay una serie de factores que hacen que sea más atractiva, ¿no? Clickbait o otro tipo de argucias en contenidos, que son los más vistos, o más viral. ¿Por qué es mejor el contenido? Bueno, a lo mejor también porque lo empaquetan bien o porque los algoritmos, como nos lo presentan, hace que sea más apetitoso, ¿no?
siempre se dice el ejemplo de, bueno, es que es como pedirle consejo de dieta a tu pastelero, ¿no? Pues claro, ¿qué te va a decir, no? O sea, ¿qué puedo comer aquí? Pues nada, de lo que tenemos aquí si quieres. El contenido es complejo, pero yo creo, quiero creer que el buen contenido al final es el que llega a alguien que le resuelves una necesidad, le entretiene, le informa, le ayuda, le aporta. Es decir, algo que realmente te sirve. Sí. Eso es lo que yo entiendo como buen contenido. Y al podcaster, bueno, los podcasters que puedan escucharnos en este episodio, para ti, ¿qué crees que es más importante? ¿El ser íntegro, el ser auténtico o el ser curioso? Hacer preguntas ahí, sí. Curiosidad tienes que tener inevitablemente. O sea, eso, yo diría que es imprescindible. Pero luego hay esa parte de autenticidad, que no sé si es exactamente autenticidad, pero el intentar... Sí, eso es, sí, porque se valora, porque eso sigue valorándose y eso yo creo que no ha cambiado tanto desde los inicios y vale para casi cualquier actividad de comunicación. Es decir, que la integridad yo creo que es genuinidad, ¿no? Sí, el ser, claro. El distinguirte y hombre, también, claro, todos conocemos que hay que ser un poco coherente también, es decir, que pienses un poco en trayectoria, pero buscar tu propia voz, es decir, que sé que es muy fácil decirlo y luego no es tan sencillo hacerlo, ¿no? Porque, claro, todos tendemos un poco pues, a imitar lo que decíamos antes, los modelos que funcionan, los temas que funcionan, los hashtags, los trending. Pero con tu voz, es decir, no tienes por qué comprar siempre el discurso que lees, pero claro, que esto también un poquito documentado, es decir, que, bueno, todos podemos opinar, todos tenemos una opinión, pero que cuando la fundamentas, investigas un poco y mantienes esa línea y te distingues, estás sembrando las bases para que tu podcast pueda funcionar. Bueno, una temática que tocas mucho en tus podcasts es el tema de inteligencia artificial, ¿no? Lo has tocado en varias series, ¿no? Que has trabajado, ¿no? O sea, series me refiero de... ¿Qué herramientas recomiendas o qué herramientas utilizas que pudieras contarnos? Pues estoy intentando primero conocer todas las posibles relacionadas solo, porque hay muchos temas, pero solamente relacionadas con texto y audio, y menos con vídeo. En vídeo estoy investigando menos, pero sobre todo con texto y con audio. Y no tanto solo con audio, por eso insisto en lo de texto, porque las de texto, es decir, poniendo nombres, ChatGPT, por supuesto, Perplexity me gusta cada vez más, porque lo que hace es que es como una navaja suiza de inteligencia artificial que te conecta varias y además sobre todo tiene algo que no encuentro en otros sitios, que son las fuentes, de dónde saca los datos. He hecho una prueba ayer mismamente de darle documentos que estoy haciendo, una presentación, pues unas jornadas de podcast y demás, y se inventan los datos, es decir, las alucinaciones son realmente, además muy divertidas, porque te cambia hasta los nombres de los podcasts y te cambia cosas. El primer podcast de no sé qué te digo, pues está inventando los nombres. Entonces, si no te pones a referencia, si no te da la fuente, es más difícil, si conoces el tema, no. Pero si no conoces el tema, te puede despistar. Entonces, te permite trazar de dónde vienen los datos, ¿no? Y en cuanto a audio, ahora, bueno, ayer, antes de ayer también he estado probando la nueva de Notebook LM de Google. De momento solo está en inglés, pero la verdad es que es alucinante. Porque es que... Te iba a preguntar por ella ahora mismo. Sí, es que, pues disculpa, porque es que la tenía aquí. O sea, claro, de momento no, pero atento a seguir probando esa herramienta porque tarde o temprano nos va a dar muchas alegrías. Porque es muy, muy sencilla, simplemente lo que decíamos, darle datos y decirle, genérame el audio. Y te genera una conversación entre dos personas, hombre y mujer, que se ríen, que dudan, que dicen de ti o cosas así como coloquiales y con los datos. O sea, que te saca una prueba que me saca una conversación de un texto, por decirlo así. De lo que sea. Texto. Yo le di una presentación de un PowerPoint. Me sacó datos de una de las imágenes que estaban integradas dentro de una presentación, o sea, dentro de una página, un gráfico. Y me sacó de qué libro era y me sacó el dato. Y hacían como, pues en la búsqueda, lo que decía antes, que en octubre no sé dónde había 24 resultados. ¿Te imaginas 24 resultados solo? Todo eso lo sacó de una imagen dentro de una presentación. Por lo tanto, eso va a dar mucho que hablar, nunca mejor dicho, cuando podamos utilizarlo también en español.
Porque como todo en estas cosas en inteligencia artificial, primero siempre es en inglés, los modelos, sí, pero luego tarde o temprano irán llegando también a otras lenguas y el español pues es de las que están ahí en la lista. O sea. ¿Y tú crees, bueno, porque la inteligencia artificial generativa ha revolucionado el mundo de muchos mundos, pero el podcast... Todo, o sea, todo, pero lo por supuesto el podcast también. Lo ha revolucionado Claro. completamente, ¿no? ¿Y tú crees que el efecto, o sea, es decir, dentro de 2 años no trabajar con inteligencia artificial en un podcast es imposible, ¿no? Hombre, es como todo, o sea, Ya. puedes no hacerlo, Ya. pero yo creo que es como renunciar a herramientas que te pueden Que te facilitar puede- mucho la vida. Ya. Sí, Es decir, que hay muchos procesos que vamos a seguir haciendo manualmente, hay otros que nos vamos a apoyar, pero también estoy seguro de que va a haber cada vez más que los vamos a ir pudiendo hacer, ya no tanto, no solo automatizar, sino acelerar en ciertas partes. Un poco lo que comentábamos antes de preparar temas, de investigar, de la fase de antes de grabar. O sea, todo lo que haces antes de grabar, por ejemplo, un podcast, ¿no? Y luego, una vez que bueno, por supuesto grabando también, que ya hay herramientas también que te ajustan, que te ajustan niveles, micro y demás. Y luego después, es decir, que te permiten hacer una primera limpieza de audio, que era un trabajo pues bastante, pues eso, que tenés que ir muy meticuloso, quitando los pues todo eso que te lo pueda quitar. Que te limpie el sonido, que te quite el sonido de fondo, o sea, y luego la transcripción y generarte del audio los resúmenes para el podcast, para la descripción, para las redes sociales, etcétera. Es decir, todos esos procesos solamente en podcast, si no los estás utilizando, es que o dedicarle muchas horas, pero muchas horas, solo una transcripción. Pues, todos sabemos lo que supone cogerte un audio y transcribírtelo, que era mucho tiempo y siempre, y otra vez, y vuélvete a escuchar si se me ha pasado. Pues tienes herramientas como Free Podcast Transcription, la de Spreaker, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Le das el audio, le dices el idioma y, aunque luego tienes que revisarlo, pero a lo mejor lo tienes en 3 minutos. Tienes una hora de audio, 5 minutos, una hora de audio. Por lo tanto, eso es muchísimo tiempo ahorrado. No utilizarlo, pues es como, pues no sé, iba a poner varios ejemplos, pero es que ya o sea, la máquina de escribir con el ordenador, o sea, la máquina de escribir eléctrica y luego el ordenador. Pues sería un poco como estar con máquinas de escribir eléctricas en vez de utilizar ordenadores, ¿no? Pues llevarlo todo al extremo, porque bueno, el podcast gusta llevar las cosas al extremo. Si tú solo tuvieras 2 horas, tú imagínate que haces un episodio semanal de podcast. Si solo tuvieras 2 horas para hacer ese podcast a la semana, ¿qué harías? Para todo, o sea, para todo el proceso. ¿Qué crees que es más importante? Porque luego el sonido o lo que sea tal, ¿qué crees que es realmente lo relevante, lo verdaderamente crucial? Pues tiraría, lo primero, mucho de IA para buscar el tema, para prepararlo, es decir, para perder poco tiempo en eso. Pues de esas 2 horas, por lo menos dedicarle 1 hora al audio, o sea, lo que sería la grabación, edición, tal, y otros 40, poner 20 minutos así para el guión, pues otros 40 para publicación y distribución y promoción. Es decir, cuando digo distribución me refiero también pues, a darlo a conocer a redes sociales, exactamente. Redes sociales, foros, Facebook, etc. O sea, de las 2 horas hemos dicho ¿cuánto? O sea, 1 hora a grabar, unos 15 minutos para guión, o sea, previo, y otros 45 post grabación, más o menos. Esto es una declaración de intenciones, ¿no? O sea, lo más importante es el contenido, por supuesto, ¿no? Sí, esa hora de pero en el caso del podcast, porque sin audio no hay nada. Es decir, lo que estamos diciendo, que sí, por supuesto que puedes tirar y puedes que con Notebook LM, con otras herramientas que hay, le das un texto, una idea y te genera un podcast entero. Pero, no sé, a mí me gusta tener un poco más el control de eso, ¿no? Y creo también que como todos nos ha pasado, que cuando escuchas un audiolibro narrado por una IA o por una voz sintética o un podcast generado de este tipo, llega un momento que como que el cerebro desconecta, porque notas como una secuencia muy lineal que te aburre, no sé cómo decir, que falta algo. Y con las voces podemos jugar a esto, podemos subir, podemos bajar, podemos entonar, podemos emocionarnos. Pero bueno, también cada vez lo van haciendo mejor las voces sintéticas, pero no sé, quiero pensar que todavía hay un margen que podemos controlar más para que sea más apetecible el resultado, ¿no? Con tu larga trayectoria como podcaster y trabajando en este mundillo, para ti, ¿cuál ha sido la mejor inversión? No te hablo, o sea, te hablo de tiempo, energía, dinero, algo que creas que dices, sin esto no hubiera llegado donde he llegado hoy. Buena pregunta. Yo te diría que sé que va a sonar muy mundano, pero al final es la página web. Es el blog, la web, o sea, tu sede, tu dominio, tu página web. ¿Por qué?
Porque, como todo, y llevo ya dando muchos tumbos en esto, pues mis primeros blogs empezaron en el año 99, o sea, empecé con microsiervos, cuando blog, pero es que las primeras páginas web 95, 96, cuando llegaba casi internet bueno, iba hacia España, a casi todo el mundo, salvo las universidades y tal que tenía. Quiero decir que vas pasando por muchas fases y, por supuesto, he tenido Blogger, he tenido un WordPress, he tenido las Drupal, otra época. Sí. Pero al final lo que te das cuenta es que un poco tu web, tu sitio, tu dominio, es tu casa, porque es tuyo. Es decir, lo lleves mejor, peor, más bonito, más feo. Pero me refiero que es algo que no dependes, por ejemplo, todo esto por dónde voy, porque en las redes sociales estás de prestado. O sea, realmente tienes un perfil que no es tuyo, que tienes, digamos, alquilado. En podcast, pues ahí es muy parecido al blog también o a la página web, porque realmente el contenido es tuyo y lo distribuyes desde donde sea a las plataformas, pero el contenido sigue siendo tuyo y si mañana se cierra Spotify, pues sigues en sigues en Apple o sigues en otros, es decir, no dependes solo de la plataforma. Y eso al final es lo que me ha permitido también el que me puedan encontrar para luego pues que de ahí me salgan trabajos, me salgan otros encargos y también un poco por pues, cuando vas a buscar a una persona y tienes que enlazarle, es decir, ¿a dónde mandas a la gente para que investigue sobre esta persona? Pues hubo una época, y eso es lo que quiero en las redes sociales, que fuera pues la cuenta de Twitter, ¿no? Una época que todo era, pues, cuando tienes que citar a alguien, pues el @ tal, ¿no? Sí. Pero volvemos a lo mismo, pero te puede venir un señor multimillonario que lo compre y decida, voy a cargarme esta red social lo antes posible. Y te quedas sin esa sede virtual que tenías. Sin embargo, tu página web seguirá siendo tuya. Sé que a lo mejor no suena muy sorprendente ni muy novedoso, pero para mí es como la esencia de todo. Sí, de todo. Sí. O sea, más que la base de datos, sino la web. Pero porque la web ya lleva implícito una serie de cosas, o sea, correo y demás, es decir, a través de ahí luego ya depende de lo que quieras tú complicarte la vida o lo que quieras invertir en ella. Es decir, puedes convertirlo simplemente para que te encuentren como una tarjeta de visita, puede ser para captar, para generar leads, para generar peticiones de información, respuestas de formulario, lo que quieras, o como un medio en sí mismo, como periodista, pues como un medio de información, como podcaster. La propia web puede ser donde esté alojado el podcast, pero además también tienes artículos, tienes noticias, tienes información, puedes tener bases de datos. Por ejemplo, yo una de las cosas que me gusta hacer, porque siempre lo llevo haciendo, son listas de libros, listas de recursos, listas de concursos, listas de tal, porque me vienen bien para mi trabajo y también pues para compartirlo. Si todo eso lo tienes en tu página web, que es lo que me está pasando con algunos artículos, te vas convirtiendo en la referencia de ciertos temas. Eso lo que hace es que te ayuda a posicionarte para que luego te vengan más trabajos o más cosas por ahí. Como la agenda podcastera, ¿no? Por ejemplo, claro. Que es una agenda pues, de evento y tal, pero que al final simplemente al compartirlo fue recibida como, oye, pues me es útil, me viene bien. Pues esa idea, la agenda la puedes tener donde quieras, un Google Calendar, de hecho esa agenda es un Google Calendar, pero a la hora de buscar, pues he creado una página en mi blog para que haya algún sitio donde se pueda enlazar y donde se pueda ver. Pues ese podría ser un ejemplo. Pero esto aplicarlo a cada uno a su área. Es decir, el convertirte un poco en referencia dentro de tu área en algunos temas. Y que lo tengas público, privado, bajo suscripción, bajo comunidad, bajo lo que quieras. Pero eso te permite generar una audiencia en torno a ti. Sin ánimo de meterte en ningún lío, porque sé que te conoces muchos podcasters en España, dime 3 podcasts internacionales que tú recomendarías. ¿Internacionales? Sí. Cuando digo internacionales puede ser británicos, ingleses, brasileños, mexicanos. No sé. Es una buena pregunta, sí, porque claro, depende de temáticas. O sea, es que hay algunos, claro, que, por ejemplo, The Daily de New York Times es una referencia, pero no porque sea solo del New York Times, sino porque en torno a ese pueblo, lo que pasa es que pues eso es muy conocido, no hace falta decirlo. Sí, pero eso fue una avanzadilla en su sector y ha influido a todos los demás cuando un medio de comunicación ha apostado por el podcast no solamente para dar salida o vender más periódicos, sino como producto en sí mismo, que además ahora, si no me equivoco, ya lo han metido dentro de la estrategia de pago. Ajá. Y siguen explorándola, es decir, que ya no solamente son generadores de un tipo de contenido, sino que son generadores de todo tipo de contenido, y entre ellos el audio. Es decir, y no son una emisora de radio, no son un medio de comunicación, no son una televisión. Ese para mí es muy buen ejemplo en este sentido.
Sé que tiro de clásicos, pero yo creo que es necesario todo el que empieza en esto y sobre todo en cierto sector de podcast narrativos que se escuchen algún episodio de Serial. ¿Por qué? Porque hay muchos podcasts, pero ese en concreto cambió muchas cosas a partir de 2014, si no me equivoco, que fue cuando salieron, porque a través de una distribución, a través de emisoras públicas, había un programa de radio que luego en el podcast llegó a tener en poco tiempo en torno a 1 millón, 1,5 millones de oyentes. Que ahora nos puede decir, hombre, pues sí, pues muy conocido y tal. No, pero es que no es que fuera tan conocido, sino que era algo muy podcast, porque consiguieron explorar. Serial era, pues eso, de sucesos reales que investigaban y demás. Y de hecho, algunos, gracias a ese podcast, se han seguido y luego se han resuelto años después. Y siguen todavía. Eso no solamente respondía a una necesidad que había de ciertos temas, sino que también se utilizó mucho y se sigue utilizando para decir, oye, ¿cómo es posible que este podcast tenga más oyentes que muchas emisoras de radio o medios de comunicación? ¿Por qué? También es verdad que en Estados Unidos las audiencias, el tener un mismo idioma es un caso muy especial. Pero fue muy interesante para ponerlo de ejemplo y sobre todo para poderlo escalar a altas esferas en medios de comunicación y en empresas, decir, oye, que esto ya no es un nicho, que no son 4. Esto era en 2014, que han pasado 10 años. Sino que fíjate toda la audiencia que está teniendo. Esto podríamos hacerlo, ¿no? Y por eso creo que es fundamental el por lo menos escucharte un episodio Y el otro que falta es Joe Rogan. ¿Por qué? Te guste más, aunque no te interese lo que dice, da igual. Es uno de los podcasts más escuchados del mundo, o eso dicen, ¿no? Bueno, pues por lo menos hay que escuchar algún episodio para ver por qué. ¿Por los entrevistados que lleva? Probablemente, porque no podemos escucharles en otro sitio, porque se estiran horas y tal, y dices, ya, pero eso es muy parecido a algún podcast en español. Pues sí, claro, si todos escuchamos otros. Pero es un muy buen ejemplo para ver por qué, o por lo menos intentar desentrañar por qué es uno de los podcasts más escuchados del mundo. Bueno, José, estamos ya finalizando la entrevista y bueno, siempre suelo acabar con estas 3 preguntas a la gente que entrevisto. Y la primera que suelo hacer es, ¿a quién propondrías como potencial entrevistado del podcast? ¿Qué te gustaría ver en este podcast? Hombre, pues por acontecimientos recientes y por ciertas cosas a Javier Sierra. Me parece que sería muy interesante. Por escritor, por podcaster, porque ya podemos decir que es podcaster, que hay un podcast, permíteme que haga aquí una pequeña cuña, que es Greal, el secreto de las 8 llaves, que es en torno a su obra y a sus libros, y en concreto a uno de los libros, y aparte porque creo que tiene muchas cosas que decir. Qué bueno. ¿Hay algo que hayas aprendido con H en este proceso, en esta entrevista que hemos hecho? Sí, que no se puede dar, aunque ya habíamos hablado y habíamos visto temas y tal, pero no puedes dar por hecho muchas veces las preguntas y demás porque siempre te van a sorprender, siempre pueden ir por otro lado. Y es bueno que no esté todo, no sé cómo decir, controlado, preparado y tal. Claro. Para que realmente te obliguen, que es lo que me gusta de cómo haces, no solamente hoy, sino en general, porque soy también oyente del podcast, obligas a reflexionar, es decir, obligas a pensar sobre el tema, no a soltar la verborrea, ¿no? Intentar buscar. Claro. Yo siempre estoy buscando ahí esos huequecillos, ¿no? Eso es, porque eso realmente, veces, es lo que el ejercicio que tienes que hacer de. No, es que no es lo que me has dicho de. No, ¿qué no recomiendas? O sea, ¿cuál es el peor consejo que puedes darle a alguien joven, ¿no? Por ejemplo. Pues la fórmula de preguntarlo ya te obliga a reposicionarte. Y eso me vale también para pensar, yo digo, pues oye, a lo mejor tengo yo que en mis entrevistas darle una vuelta también a las preguntas. ¿Cuáles son tus próximos proyectos profesionales? ¿En qué estás metido ahora mismo, José? Pues, o sea, claro, esto se suele decir mucho en cine y en otros ámbitos también. O sea, de los que están en marcha tampoco puedo decir porque no sabes hasta dónde van a llegar, pero que estoy esperando que sí que salgan. Y de los que ya están en marcha, pues un poco ahora ahora no, o sea, mis áreas de especialización son producción, lo que sería el hacer podcast para entendernos, y promoción. Y ahora lo que me gusta es que hay, no solo a mí, yo creo que un poco en general, hay ambiente de promoción, es decir, se invierte, las empresas poco a poco van invirtiendo no solo en la producción, sino también en darse cuenta que tienes aquí el producto, tienes aquí el podcast, precioso, has invertido lo que sea, pero que hay que luego dejar otra parte del presupuesto, por eso decíamos lo de las horas y tal, para que eso llegue a la audiencia, es decir, tienes que
anunciarte en podcast, tienes que anunciarte en redes sociales, tienes que invertir en la promoción. Y entonces eso también está permitiendo que se vaya dinamizando ese mercado que algunas veces ya he oído de, no, pero es que en España solo funcionan los brands, la publicidad en podcast no. Bueno, yo creo que ya vamos teniendo ejemplos de que sí que van funcionando. Poco a poco, pero ya cada vez hay un público más receptivo y sobre todo las marcas y los anunciantes, que son los que pagan la fiesta, al final de casi todos los medios, tienen claro que hay audiencia y que merece la pena esa inversión, ¿no? Que van a tener un retorno, no es que lo van a escuchar 4, 10 o 100.000, sino que también van a tener unos efectos que no tienes en otra, por ejemplo, una campaña en redes sociales donde igual que viene se va, ¿no? En el podcast queda, ¿no? Si alguien nos está escuchando ahora, pues digo yo que habrá cosas que pues, te resuenen, ¿no? Te hagan pensar, te hagan... Eso se traslada también a la publicidad, ¿no? A lo mejor algún día luego nos saturamos y ya no tenemos en cuenta y los saltamos todos los anuncios. Pero de momento yo creo que todavía hay margen y además también para experimentar con ello, para hacer cosas chulas en branded y en podcast de empresas. Bueno, ya que has dicho que lo más importante es la web, ¿cuál es la web donde te puede contactar el que quiera saber de ti? Pues joseantoniogelado.com. No me rompí la cabeza con el dominio. Antes tenía jagelado.com. Pero a veces la gente se liaba y tal, luego también el dominio, y dije, bueno, pues joseantoniogelado.com, que es mi nombre, y ya está. Y ahí es donde te puede contactar uno. Eso es, correo, el teléfono, el correo, el WhatsApp y todo. Muy bien. Pues nada, José, pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un auténtico placer. Encantado, y encantado además de estar aquí en los estudios centrales del Aprendedor. Muchas gracias. Un placer. Encantado, gracias. Hoy, en menos de 40 minutos, José nos ha dado una auténtica masterclass con las claves de lo que necesitas para hacer tu podcast inmediatamente. Con una guía de sugerencias y recomendaciones de cómo convertirte en referencia dentro de tu ámbito y crear una audiencia en torno a tu persona. Nos ha contado que la inteligencia artificial ha cambiado el mundo del podcast, pero las bases siguen siendo las mismas. Lo importante es que sigas o busques tu propia voz y tu propuesta personal. Si estás dudando en crear tu podcast, espero que este episodio te haya servido para que mañana mismo te pongas a trabajar en tu proyecto. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte conmigo en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales del podcast. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos muy pronto.